Bienvenidos y bienvenidas al cuarto capítulo de Diálogos de Periodismo PUCB. Mi nombre es Verónica López, soy coordinadora de vinculación con el medio en la Escuela de Periodismo de la PUCB y estoy muy contenta de conversar en esta oportunidad con Fabiola Leiva. Antes de presentar a la invitada, quisiera recordar que este ciclo de entrevistas es un espacio para conocer distintas iniciativas de la escuela, además de reencontrarnos virtualmente con quienes componen toda nuestra comunidad. En esta oportunidad, entonces, hablaremos del área de gestión cultural y su diplomado que se imparte hace ya 12 años en nuestra escuela. Para ello, hoy me acompaña la profesora Fabiola Leiva Cañete, quien además es la encargada de gestión cultural en periodismo PUCB. Fabiola también es gestora, investigadora y docente en materias de desarrollo territorial, gestión cultural, género y patrimonio biocultural, con experiencia tanto en Chile como en Latinoamérica. Hola Fabiola, espero que estés muy bien. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Hola Vero, muy buenos días. Muy bien porque salió el sol acá en el puerto, así que hoy día muy bien. Y Qué bueno. esperamos que este reencontrarnos virtual el próximo año ya sea presencial. Sí, eso es lo que todos anhelamos. Esperemos que sea así prontamente. Bueno, Fabiola, muchas gracias por acompañarme esta mañana, primero que todo. Y bueno, para partir, me gustaría preguntarte, quiero conversar sobre el diplomado de gestión cultural, ¿no es cierto?, que ya hace 12 años se hace. Quiero saber más o menos desde tu perspectiva, ¿por qué es relevante que un diplomado como este se dicte en una escuela de periodismo? Y finalmente, ¿cuál es como la relación entre comunicación y gestión cultural? Ok. A ver, primero que todo, yo creo que es importante compartirles que como escuela entendemos la gestión cultural como una labor que busca generar condiciones para que se materialice la participación en la vida cultural de todas las personas, de todas las comunidades, en sus territorios y fuera de sus territorios. Por lo tanto, lo que buscamos es facilitar que las personas nos podamos expresar, producir, comunicarnos, encontrarnos de distintas maneras. Eh, Nos interesa una gestión cultural contextual que empuje informaciones desde la materia en la que trabajamos, ¿cierto?, que es la gestión desde la cultura, el arte y los patrimonios, eh, y para que distintas narrativas, recuerdo en eso al profesor Rodrigo Araya, se expresen en ese espacio público, o en el espacio público, que es un espacio público no cualquiera, es un espacio público con disputas permanentes. Por lo tanto, en ello los profesionales de la comunicación son vitales y su aporte es relevante en hacer visible la significancia de esa vida cultural y en hacer que las narrativas diversas se expresen en ese espacio público. Mm. Qué interesante, Fabiola, porque no siempre uno, y me pongo en el lugar de los estudiantes, yo también fui estudiante de la carrera, ¿no es cierto? Y uno no siempre tiende a vincular nuestro trabajo como periodistas justamente con la gestión cultural, pero la forma en que lo planteas y con esta mirada que tiene la escuela, claramente hay una relación y es bien interesante ese punto. Eh, yo decía, ¿no es cierto?, en un inicio que ya hace 12 años que se hace este diplomado en la escuela. Me gustaría saber, tú fuiste profesora, ahora estás a cargo, ¿no es cierto?, ya como directora. ¿Qué evaluación haces de estos 12 años? Y también cómo se proyecta el trabajo para los próximos años. Sí, claro, he estado en los inicios, somos como varios profesores que hemos estado desde los inicios. Hoy día en estos últimos años me toca dirigir este diplomado. A ver, son 12 años y no es poco, ¿ah? No es poco 12 años. Y yo diría que hay algunos aprendizajes que uno tiene en este recorrido. Quizás el primero es que este campo de trabajo, de estudio, de conocimiento, sostenemos y creemos profundamente que aporta en las convivencias sociales. Eh, es un campo indisciplinario de trabajo. Yo, por ejemplo, yo no soy periodista, yo soy administradora pública. Trabajamos con periodistas, trabajamos con geógrafos, desde formaciones iniciales. Hay muchas formaciones iniciales diversas que concurren a este campo de trabajo, y esa combinación de conocimientos creemos profundamente que aporta a transformaciones sociales desde la cultura, las artes y los patrimonios. Entonces, primero creemos que es un campo que
que sí o sí sigue siendo relevante para nuestra vida social. Segundo, que cada vez que nos encontramos en estos 12 años, con muchos proyectos que dan luces a lo que acabo de decir. Hay muchos proyectos que se mueven en el espacio público, en el espacio social, para mejorar la calidad de vida de las personas, desde el ámbito de la educación, desde el ámbito precisamente de las artes, desde el ámbito del patrimonio, por ejemplo. Y nos hemos encontrado con esos diversos proyectos con los distintos estudiantes que hemos trabajado. Y yo diría que hay tres aspectos fundamentales que nos hacen mirar estos, o que nos hacen remirar estos 12 años y proyectarlos desde ahí. Primero es que hemos tenido siempre estudiantes de diversos territorios del país. Debo decir que no de Rapa Nui, y ahí hay a lo mejor un desafío muy importante, pero sí desde Arica a Magallanes, que contamos con un método virtual, y el método virtual no ha sido este último año o estos últimos años dado la pandemia, sino que lo instalamos hace 12 años, con el convencimiento de que las tecnologías de la información nos podrían aportar a democratizar el acceso a la formación. Entonces siempre lo hemos hecho, no solo virtual, sino que antes era semipresencial, concurríamos 3 días acá y después estábamos en la virtualidad todo el año, y eso nos ha permitido ampliar el acceso. Y tercero, diría yo que es importante en nuestro recorrido que nuestro método de aprendizaje pone énfasis no en el conocimiento que podemos entregar desde los que dirigimos este proceso, sino que especialmente desde propiciar un intercambio de conocimiento entre quienes se hacen parte de este proceso, como estudiantes, pero la mayoría de ellos son estudiantes con múltiples experiencias, desde el mundo de la producción artística, desde el mundo del desarrollo territorial, desde el mundo de la gestión del patrimonio. Entonces nos parece que hemos sacado buenas conclusiones o alentadoras conclusiones desde los desafíos que nos planteamos en esos 12 años. Y que hay muchos desafíos por delante, sin duda. Uno de ellos, por ejemplo, fuertemente diría yo, que son los temas de investigación en gestión de la cultura. Sí, qué interesante. Fabiola, bueno, ya nos has hablado un poco, ¿no es cierto?, de esta visión, cómo se piensa la gestión cultural desde la escuela, desde el diplomado, pero también estamos viviendo tiempos muy distintos quizás a las décadas pasadas. Estamos en medio de una crisis sanitaria, también, ¿no es cierto?, también recientemente fue el estallido social, aún estamos en eso, diría yo, con un escenario político que no se había visto en harto tiempo en Chile. Me interesa saber cómo se entiende la gestión cultural justamente en este contexto, donde muchas veces no nos podemos ver, ¿no es cierto?, en la presencialidad, y eso claramente puede influir, ¿no es cierto?, en cómo entendemos la cultura también. Entonces, ¿cómo pensamos la gestión cultural y el rol también de los gestores culturales en este tiempo de crisis sociales y políticas? Sí, eso o sea, esta pregunta tiene múltiples respuestas y las debemos abordar de distintos campos de trabajo, y en ello obviamente nosotros no estamos ajenos. Yo creo que primero es fundamental ponerse en la relación en que te decía que nosotros planteamos una gestión de la cultura como un campo que incide en la vida social, y que trabajamos en cultura, por lo tanto, para reconocer esas relaciones que existen en ese sistema social, en ese espacio público del que hablamos, ¿no? Y por lo tanto el cómo se dan esas condiciones de expresión y producción. Y cómo nos mueven estas convicciones de que ojalá se expresen de mejor manera esas expresiones identitarias, estéticas, de vanguardia en este espacio, eso necesitamos reconocerlo principalmente contextualmente, digamos nosotros. Y este contexto, y parece que hoy día en la pandemia todo salió a la luz, ¿cierto? Este contexto es extremadamente y profundamente desigual. Y como gestoras y gestores culturales necesitamos comprender esas desigualdades para proponer, abordar nuestro trabajo en la atención que eso requiere. ¿Y eso qué significa, por ejemplo?
no podemos obviar las desigualdades en estos trabajos y lo voy a tratar de poner en positivo. Por lo tanto, ejemplo, tomando en cuenta que las desigualdades, no hablamos solo de desigualdad económica, hablamos de desigualdades de acceso a servicios sociales y además territoriales, desigualdades de género, desigualdades étnicas, o sea, son múltiples de las desigualdades de las que hablamos. Y por lo tanto, para ponerlo en positivo y dando ciertos ejemplos de, bueno, por lo tanto, ¿qué hacemos? Preguntémonos sobre ese contexto y esas desigualdades, y al preguntarnos nos vamos a encontrar que, por ejemplo, necesitamos diseñar planes de público no solamente para fidelizar nuestros públicos, sino que especialmente para llegar a los más excluidos. Ejemplo, todos nuestros estudios de público lo que nos dicen es que trabajamos para los que tienen más recursos, para los que tienen trabajo, para los que tienen mayor educación. O sea, la población excluida necesariamente no está el centro de nuestros ojos en esa población. Ejemplo en positivo también. Tenemos que diseñar proyectos de fomento artístico tomando en cuenta que las niñas y las mujeres participan menos de la producción cultural. No porque les interese menos, es porque hay barreras, profundas barreras en nuestra sociedad que necesitamos ver para poder inventar nuevos proyectos que superen esas barreras y que apoyen la superación de esas desigualdades. Otro ejemplo, que inventar proyectos para territorios rurales que habitualmente no acceden nunca a ciertos bienes y servicios culturales, que no quiere decir que ellos no producen, ¿no? Ellos viven y producen desde su quehacer cultural, pero no acceden a una serie de otros servicios y bienes y servicios culturales que están excluidos, de los que están excluidos porque están diseñados plenamente para la urbanidad. Y por último, algo fundamental que nos cruza a todos también es la atención a la urgencia que estamos viviendo en términos de la urgencia climática, ¿cierto? Como gestoras y gestores culturales hoy día no podemos pensar en diseñar o ejecutar proyectos que no atiendan esa crisis climática. Tanto a nivel de contenidos, y esa es una materia, ejemplo también, obviamente, cuando digo gestoras y gestores culturales, colegas periodistas que se quieran dedicar a la gestión de la cultura, estudiantes que hoy día nos están escuchando, que se quieran dedicar a la gestión de la cultura, no podríamos no atender hoy esa crisis, por lo tanto abordarlo a nivel de contenido de esa crisis climática, pero también a nivel de prácticas en nuestros propios proyectos. Sí. Muy de acuerdo contigo, Fabiola. Ah, sí, dale. Y en eso, Vero, quizás cuando me preguntabas por la proyección, yo te decía cómo la investigación se volvía un tema central. Hemos estado los últimos 2 años fortaleciendo nuestro diplomado, pero también tomando en cuenta lo que te acabo de decir, pensándonos en cómo nos vamos transformando en un futuro laboratorio donde podamos experimentar distintos procesos que aporten hacia una gestión cultural contextual. Y por ejemplo, nos estamos pensando, bueno, como en este espacio experimental, ¿cierto? Uno puede poner en relación y en tanto procesos de formación a través de nuestro clásico diplomado, pero también por ahí estamos pensando en avanzar hacia un postítulo o en ofrecer también cursos cortos que puedan abordar temáticas específicas en un corto tiempo. Ojalá que nuestro seminario anual lo vamos a desarrollar de manera presencial, no quitando la virtualidad como herramienta. Yo creo que vino para quedarse y nos sirve. Pero combinar en formato y también generar procesos de investigación, y nos interesa profundamente en esta relación de cultura, gestión y una gestión cultural contextual, abordar desafíos hoy día profundos respecto a nuevas gobernanzas en cultura, lo que te acabo de decir respecto a los temas de públicos y comunidades, y los temas de género, por ejemplo, y trabajo cultural para nosotros. Queremos que se vuelvan temas fundamentales en nuestra agenda. Oye, Fabiola, justo tú mencionabas el seminario anual, ¿no es cierto?, que cada año tiene gestión cultural en nuestra escuela.
Este año precisamente estuvieron hablando y seguimos por la transmisión, ¿cierto?, por el Facebook de Gestión Cultural. Aprovecho de invitar a las personas que no lo pudieron ver. Están disponibles las grabaciones de cada una de las sesiones en nuestro canal de YouTube también, para que puedan revisar ahí las interesantes reflexiones que se dieron. Uno de los temas que se abordaron justamente en esa instancia fue los derechos culturales, en este contexto, ¿no es cierto?, de nueva constitución también que se está redactando. Desde tu perspectiva, ¿qué rol le cabe a la academia, ya que nosotros estamos en la academia, y a una escuela también como la nuestra, en la reflexión por los derechos culturales en el contexto político actual? ¿Cuál es nuestro rol en esa discusión por los derechos culturales? Ujú. O sea, primero que todo, yo creo que hacernos muy conscientes del momento político social que estamos viviendo es fundamental para cualquier reflexión al respecto. Es la primera vez que como país estamos debatiendo sobre cómo queremos nuestra vida común presente y futura, cuáles son las reglas del juego con los que proyectamos esta vida común, y creo profundamente que todos necesitamos ser parte de eso, desde diversos quehaceres. Los constituyentes y la convención está haciendo su labor, ¿cierto?, a la que varios concurrimos en los sistemas de participación que existen. Pero a todos nos cabe propiciar ese espacio de reflexión, y a futuro ojalá ese espacio de reflexión, espacios de transformaciones de manera práctica en los sistemas que convivimos. Realmente creemos que no podíamos estar ajenos de esa discusión, y por lo tanto nuestro seminario anual no tenía sino que abordar los derechos culturales como un centro de trabajo del nuevo proceso constituyente, tomando en cuenta, y esto no es menor, que lo que propiciamos es un reconocimiento de la cultura como un espacio simbólico de reconocimiento, de expresión y de convivencia, profundamente diría yo de convivencia. Por lo tanto, que requiere políticas, requiere gestión y requiere acciones que, que no propiciamos a que sea igual a un acceso pasivo a la cultura, sino que lo que buscamos fuertemente es potenciar la participación en la vida cultural, y por lo tanto comprendemos esa participación en la vida cultural como un derecho fundamental. Bueno, los derechos culturales sabemos que son parte de los derechos humanos, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos ahí ya se habla de la participación en la vida cultural. Y por lo tanto creemos que como diplomado y como academia, por una parte necesitamos ampliar el conocimiento sobre derechos culturales. O sea, las cátedras de derechos culturales cada vez se han amplificado profundamente ampliamente, perdón, en nuestro ámbito y campo de trabajo. Nosotros, por ejemplo, no tenemos una cátedra asociada a derechos culturales, y nos parecería muy relevante ampliar conocimiento sobre derechos culturales a través de una cátedra al respecto, a través de cursos al respecto, por lo tanto poniéndonos en el centro de varios de nuestros procesos formativos, ponerlo en el centro de procesos de investigación que podamos desarrollar, ojalá procesos de investigación-acción que llevemos a cabo con comunidades, y es lo que queremos desarrollar. Buscamos una investigación que sea una investigación aplicada y que por lo tanto dialogue sobre prácticas comunitarias y territoriales, y que por lo tanto puedan tener una transformación. Y también diría yo que como gestoras y gestores culturales necesitamos entender que, en este caso gestoras y gestores culturales desde el espacio académico, necesitamos entender que los derechos culturales no son solo un asunto jurídico, sino que son profundamente un asunto de ejercicio de esos derechos. Y que nosotros, específicamente, necesitamos facilitar las condiciones para ese ejercicio de derechos. Sí. Estaba pensando mientras hablabas, ¿no es cierto? Siempre es un gusto escucharte, Fabiola, siempre, al menos personalmente, siempre como que amplías nuestra mirada, al menos mi mirada, ¿no es cierto?, justamente de los derechos culturales,
y me quedo con eso último, ¿no? De que los derechos culturales no hay que verlos solamente desde el punto de vista jurídico, sino que también desde el ejercicio. Y ahí creo que todos tenemos una tarea en eso, en asegurar también, en garantizar ese ejercicio. Fabiola, muchísimas gracias por el tiempo, por conversar conmigo esta mañana, por participar de Diálogos de Periodismo de PUCB y compartir también tus reflexiones sobre el trabajo cultural y el diplomado también. Antes de cerrar, quiero darte la oportunidad, si quieres decir unas palabras o algo que quizás se te haya quedado en el tintero, te doy la oportunidad, o simplemente si te quieres despedir. Sí, pero bueno, muchas gracias. Siempre nos encontramos en distintas actividades de nuestra escuela, así que muchas gracias también por el apoyo que siempre nos dan a gestión cultural. Y quizás hacer patuamente dos invitaciones. A los estudiantes de periodismo de la escuela y de otras escuelas que nos estén escuchando, a conocer de qué se trata esto de la gestión de la cultura. La gestión de la cultura, insisto, es un asunto, es un campo muy interdisciplinario y necesitamos de muchas manos diversas para llevar adelante los objetivos que nos trazamos cuando decimos cultura para la transformación social. Y en ello los periodistas pueden ser fundamentales, y son fundamentales. Tenemos muchos colegas gestores culturales que son periodistas. Esa es una invitación. Y otra invitación es, bueno, a que nos visiten en las redes, Gestión Cultural PUCB, Facebook e Instagram, y que quienes han pasado también por nuestro diplomado, nuestras distintas actividades, tenemos más de 300 participantes, estudiantes, colegas que han pasado por acá, se acerquen a nosotros también. Estamos buscando proyectos cuales articularnos, prácticas que conocer, así que invitarlos a escribirnos, a ser parte de las actividades que nos estamos pensando. Un poco ya nos han escuchado nuestros planteamientos, y así que dejarlos invitadas e invitados a ponerse en contacto con nosotros. Súper. Bueno, así como tú hiciste una invitación, yo también aprovecho de invitar a todos los que nos están viendo a que puedan revisar los otros capítulos de Diálogos de Periodismo PUCB en nuestro canal de YouTube y también seguirnos en nuestras redes sociales de la escuela. Muchas gracias, Fabiola, muchas gracias a todas y todos, y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Vero.